La soberbia trae deshonra, pero en los humildes está la sabiduría. La integridad encamina a los rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. ¿Qué nos dice estos dos versículos importantes, muchachos? Nos dice lo siguiente, que aquellos que son soberbios van a traer deshonra. La deshonra es para sí mismos, para su familia. Al ser soberbio, ¿qué quiere decir? Que quiere ser, que tú tienes toda la razón, que nadie tiene absolutamente la razón, solamente tú. Tú dices la verdad, pero eso está mal, eso se le denomina soberbia. Pero aquellos que son humildes, aquellas personas que tratan a los demás como su igual, tratan de hablar con tranquilidad, son serenos en el momento más caliente, entonces esas personas atraen sabiduría, porque ellos antes de hablar, antes de expresarse, piensan muy bien claramente qué es lo que van a decir. A eso se le denomina humildad. ¿Qué es integridad? Aquello que no daña nuestro cuerpo, no daña nuestras palabras, no dañan. A eso se le llama integridad. Pero aquellos que están en la perversidad, con ganas de destruir, con ganas en pocas palabras, de hacer arder el mundo, en ellos maneja, ellos son ellos los destruirá el pecado, porque la perversidad destruye a los pecadores. Entonces, en esta mañana yo les invito, chicos, a que sean humildes, sean sabios, no sean soberbios. Siempre escuchen y analicen lo que está sucediendo. Luego, piensen bien lo que van a hablar y luego exprésenlo. ¿Ya? En esta mañana vamos a inclinar nosotros ahí mismo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por una hermosa mañana que nos has dado. Esta mañana te pido que nos cuides, estés siempre presente con nosotros y nos ayudes a entender cada día más tu palabra, Señor. También te pido que nos des la fórmula, el camino correcto para salir de esta crisis mundial, Señor. Solamente tú sabes cómo estamos, cómo nos sentimos. Y, Señor, sé que a tu lado, sé que confiando en ti, podemos salir adelante. Y también te pido que cuides a cada familia, a cada estudiante, a todos los seres queridos que nos rodean. Eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Ya? Así que quiero que hagan lo siguiente. Quiero que todos estén con sus libros de física. ¿Ya? Todos con sus libros de física. En la página, y abran sus libros en la página número 21. Abran todos en la página número 21. El día de hoy vamos a empezar con el título, o bueno, con el subtítulo de Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Para ello voy a activar lo siguiente. Voy a compartir una pizarra con ustedes. Primero, ¿qué es movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Qué significa? Las siglas MRV nos dice que este movimiento está en forma recta y que también hay una variación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando vean MRV significa que existe aceleración. ¿Ya? ¿Qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad. Por ejemplo, vamos a poner M, R, U, B. MRV. ¿Ya? Entonces, en MRV, ¿cuáles son las características importantes de este movimiento? La trayectoria que recorre en una línea recta. La velocidad no se mantiene constante, sino que varía con el tiempo de manera proporcional. La aceleración es constante y el espacio proporcional al cuadro del tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un automóvil, ¿ya? Este automóvil va a viajar a una cierta velocidad, ¿ya? Vamos a poner una velocidad
de 3 metros sobre segundos, ¿ya? A esta velocidad está viajando este automóvil. Pero cuando pasa un cierto tiempo y recorre una cierta distancia, se va a trasladar hasta un cierto punto. Este automóvil, al llegar a este punto de acá, va a incrementar su velocidad. O sea, va a cambiar. No va a ser la misma de 3 metros sobre segundos, sino va a tener una velocidad, por ejemplo, de 25 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un cambio de velocidad, que ha incrementado su velocidad de 3 metros sobre segundos a 25 metros sobre segundos. Cuando sucede este fenómeno, se denomina que existe en este punto una aceleración. Y esta aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, que también ha recorrido una cierta distancia en un cierto tiempo. ¿Ya? No se olvide, cuando hay MRV, significa que el cambio de la velocidad incrementa o también puede disminuir. Por ejemplo, en este caso, en este automóvil que podemos observar, en este automóvil, ha viajado, por ejemplo, a una velocidad de ¿cuánto? De 10 metros sobre segundos, digamos. 10 metros sobre segundos. ¿Qué ha empezado a hacer este móvil? Ha empezado a desacelerar. Al existir desaceleración, ¿qué significa? Que ha empezado a frenar hasta que este automóvil ha reducido su velocidad ¿a cuánto? Por ejemplo, a 2 metros sobre segundos. Aún este automóvil no se ha detenido, por si acaso. No se ha detenido. Solo ha bajado su velocidad. Y cuando baja su velocidad, significa que ha habido una desaceleración. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí yo creo que me han entendido. Por ejemplo, la desaceleración igual se simboliza con la letra A y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta aceleración? ¿Cómo podemos calcular? En sus libros, en la página número 21, existen fórmulas, ¿ya? Nos dan 1, 2, 3, 4 fórmulas para calcular el movimiento que realiza un determinado automóvil con aceleración, ¿ya? Ahora, quiero indicarles aquí, cuando la velocidad incrementa de 3 a 25, la aceleración va a ser positiva, ¿ya? Y en las fórmulas vamos a utilizar el signo más, cuando incrementa. Pero cuando disminuye de 10 a 2, por ejemplo, la aceleración va a ser negativa. O vamos a utilizar el signo menos. ¿Por qué? Porque ha existido una desaceleración. ¿Ya? Ahora, cuando hay automóviles que están en reposo, por ejemplo, este automóvil que está en reposo no tiene ningún movimiento, su velocidad en ese punto va a ser cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en reposo. Cuando el automóvil está en reposo, su velocidad inicial va a ser cero. Ahora, eso más quiero explicarles. Cuando ven este tipo de velocidades o dos velocidades distintas, se denomina uno velocidad inicial y el otro velocidad final. En este caso de este automóvil, este va a ser la velocidad inicial, con la velocidad que ha iniciado. Su velocidad inicial va a ser 3 metros sobre segundos. Ha pasado un cierto tiempo, utilizado una aceleración y una cierta distancia y ha logrado tener una velocidad final. Y a la segunda velocidad se le llama velocidad final. Y en este caso, la velocidad final va a ser 25 metros sobre segundos. En este caso, sucede lo mismo. Su velocidad inicial va a ser de 10, pero como existe una desaceleración, su velocidad en este caso va a ser va a ser final. ¿Ya? Entonces, la velocidad final, en este caso, va a ser 2 metros sobre segundos. Ahora, cuando vemos un automóvil en estado de reposo, su velocidad inicial va a ser eso. Su velocidad inicial va a ser 0.
pero va a transcurrir un cierto tiempo, una cierta distancia, va a recurrir y va a utilizar una aceleración hasta que logra alcanzar una velocidad, por ejemplo, de 30 metros sobre segundos. ¿Ya? Y esta velocidad de acá se le va a tomar como una velocidad final. Eso quiero que tengan muy bien en claro. Cuándo es velocidad final o qué velocidad es la velocidad inicial y qué velocidad es la velocidad final. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. En la página número 24 tienen ejercicios. Pero antes de ir a los ejercicios, vamos a entrar a la página número 22. Ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta antes de continuar, muchachos, de este punto de MRV? ¿Cuál es la velocidad alta? Velocidad alta, ya. La velocidad alta, en pocas palabras, sería la velocidad la última velocidad que tiene, la velocidad que ha logrado conseguir. Y al llamarse velocidad alta, también se refiere a la velocidad final, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la velocidad que ha logrado alcanzar? ¿Cuál es su velocidad más alta que ha logrado alcanzar? Entonces, eso sería la velocidad final. ¿Alguna pregunta más? Ya, yo creo que no, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al siguiente punto que es, voy a usar este de acá, que es caída libre. Ahora, si se han dado cuenta, todos los automóviles o cuerpos estaban viajando en una línea recta, ¿ya? En pocas palabras, en el eje X. No rayen nada, chicos, basta. Bórrenlo. Listo. En una línea X. Ahora, cuando existe caída libre, estos cuerpos ya no se van a mover en el eje X, sino se van a mover en el eje Y, en las coordenadas Y. Al moverse todos los cuerpos en el eje Y, se le denomina caída libre o el otro que es aceleración gravitacional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo siguiente, que cuando un cuerpo, por ejemplo, en este caso, un edificio, por ejemplo, que tiene 20 metros de altura, 20 metros de altura, de este punto a este punto, y lanzamos o dejamos caer un objeto, este va a tender a caerse hasta llegar al piso, ¿ya? Hasta que llega al piso. A este tipo de movimiento se denomina movimiento vertical, ¿ya? Porque todos los cuerpos van a caer o sea, se van a mover en el eje Y. Ahora, cuando existe este tipo de movimiento, ¿qué va a suceder? Hay un fenómeno llamado gravedad, ¿ya? Que se simboliza con la letra G. ¿Y cuál es la gravedad que se utiliza a nivel mundial? Se utiliza el siguiente dato de 9,8, que está en sus libros, metros sobre segundos al cuadrado. En las universidades de estudio no utilizan el 9,8, sino utilizan que la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gravedad en nuestra ciudad? Por si acaso, la gravedad en nuestra ciudad de La Paz es la siguiente. La gravedad es de 9,772
metros sobre segundos al cuadrado. Por si acaso, esta es la gravedad en la ciudad de La Paz, ¿ya? Y esta es la gravedad que mayormente se maneja. Y esta gravedad lo manejan en las altas universidades de estudio de la física, ¿ya? No se olvide, esta es de nuestra ciudad, la más utilizada y las de que se maneja en altos centros de estudio de la física, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta gravedad ¿qué es esta gravedad? Es la aceleración gravitacional. Por ejemplo, cuando queremos calcular la velocidad que cae este objeto, ya no vamos a utilizar una aceleración, sino esta gravedad. Por ejemplo, la fórmula para calcular, ahora, si esto se deja caer, y ya les he dicho que cuando un objeto sale del reposo, su velocidad inicial va a ser 0. Ahora, cuando este objeto cae, está bajando, y aquí en este punto de acá llega al suelo, su velocidad final va a ser 0. ¿Por qué? Porque ha logrado detenerse gracias a la caída, ¿no? Entonces, pues digamos que quiero calcular en este punto cuál es su velocidad de aquí a aquí. ¿Cómo puedo calcular? Puedo calcular con la siguiente fórmula. Esa fórmula está igual en sus libros, por si acaso, pero se los voy a anotar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ahora, quiero que me entiendan aquí. ¿Cuándo utilizamos el signo más y cuándo utilizamos el signo menos? El signo más vamos a utilizar cuando un objeto cae. Cuando un objeto cae. El signo que vamos a utilizar en nuestra fórmula va a ser positivo. ¿Y cuándo utilizamos el signo negativo? Utilizamos cuando el objeto sube hasta una cierta altura. ¿Ya? Sube. Cuando el objeto cae es positivo. Cuando el objeto sube, utilizamos el signo menos. ¿Ya? Muy bien. ¿Han comprendido esta parte muy bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, yo creo que nada. Vamos a seguir pasando. Ahora todos vayan al... ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a ir ahora a la página número 24. ¿Ya? Voy a pasar todo esto. Vayan todos a la página número 24. En la página número 24 tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio junto conmigo, ¿ya? Esperen un ratito, voy a hacer algo muy importante. Voy a silenciar. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Primero, ¿dónde está? Aquí está. En sus libros dice lo siguiente. Un auto parte de reposo. Parte de reposo. Antes de empezar un ejercicio, siempre van a recabar todos los datos que tiene el enunciado. Por ejemplo, voy a colocar datos. Datos. ¿Qué datos nos dan? Primero, nos dice, tienen que leerlo detenidamente. Un auto parte del reposo. Al decirnos que el auto parte del reposo, nos dice que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Acelera a razón de 12 metros sobre segundos. La aceleración de este automóvil va a ser de 12 metros sobre segundos, elevado al cuadrado. No se olviden que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Hasta alcanzar una velocidad de 30 metros sobre segundos. O sea, está acelerando
hasta que logra alcanzar una velocidad. ¿Y esta velocidad cuál es? Es la velocidad final. Hasta que logra alcanzar una velocidad ¿de cuánto? De 30 metros sobre segundos. De 30 metros sobre segundos. Una vez que alcanza esa velocidad final de 30 metros sobre segundos, nos pregunta, ¿qué distancia recorrió en metros? ¿Cuál es la distancia que recorre? ¿Cuál es esta distancia? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular. No nos dan, no tenemos el dato, perdón. El dato de la distancia es nuestra incógnita. Pero tampoco nos dan el tiempo. Tampoco nos dan un tiempo. Entonces, ahí están nuestros datos. Tenemos la velocidad inicial que es 0, la aceleración, la velocidad final, la distancia y el tiempo. Lo que necesitamos encontrar es la distancia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Vamos a hacer a continuación. Primero, vamos a la página número 21 y analizamos qué fórmula vamos a utilizar. ¿Bien? Analizamos. Primero, hay una fórmula donde nos dan la fórmula para calcular el tiempo. ¿Para qué vamos a calcular el tiempo? Si se dan cuenta, en la fórmula número 4, la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí tenemos todos los datos, pero no tenemos el dato del tiempo. Pero si vamos a la fórmula número 3, tenemos la fórmula para calcular el tiempo. Y para calcular el tiempo necesitamos ¿qué datos? La velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. Vemos en nuestros datos si tenemos esos datos. Primero, ¿tenemos la velocidad inicial? Sí, tenemos. ¿Tenemos la aceleración? Sí. ¿Tenemos la velocidad final? Sí. Entonces, con estos datos que tenemos y la fórmula, vamos a poder encontrar el tiempo. Y una vez encontrado el tiempo, vamos a encontrar la distancia. Vamos a reemplazar vamos a escribir qué fórmula. Donde T es igual a la velocidad final, menos, no rayen nada muchachos, menos la velocidad inicial, o voy a descontar a todo la clase menos 10 puntos, más bien borren ahora. ¿Dónde están? Borren muchachos, en serio, basta, dejen de jugar. No es chiste lo que estamos haciendo. Borren lo que estaba ahí, de una vez. Voy a descontar puntos. Quieren que descuente puntos a todos, ¿verdad? 10, 9, 8. Voy a descontar puntos si no borran. 5. Siguen rayando muchachos. Eliminen de una vez. Ya. Vamos a continuar. Entonces, el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido por la aceleración. Entonces, el tiempo sustituyendo datos. ¿Por qué vamos a sustituir datos? Porque nuestros datos están en metros sobre segundos, elevado al cuadrado, todo está en un solo sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir. Primero, la velocidad final, ¿cuánto vale? Vale 30 metros sobre segundos. Menos, ¿cuánto es la aceleración inicial? Es 0. Dividido entre la aceleración. ¿La aceleración cuánto es? La aceleración es 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, 30 menos 0 es 30. 30 menos 0 es 30. Un ratito para hacer esto. 30 menos 0 es 30. Y 30
dividido entre 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 30 dividido entre 12? Calculadoras, muchachos, ¿cuánto es? 2.5. Bien, es 2.5, ¿qué? El tiempo, no se olviden que se mide en segundos. Entonces es 2.5 segundos. Ese es nuestro tiempo. Ya hemos encontrado el tiempo que realiza el automóvil ¿para qué? Para encontrar la distancia que recorre. Ahora, ¿cómo encontramos la distancia? Utilizando la última fórmula, donde la distancia es igual ¿a qué? A la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular la distancia. Ahora, un dato muy importante. ¿Qué signo vamos a utilizar? ¿El signo más o el signo menos? Vamos a utilizar el signo más. ¿Por qué? Porque de 0 a 12 ha incrementado su velocidad. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, sustituyendo datos, D va a ser igual a ¿qué? Si sustituimos va a ser así, va a ser 30, solo números vamos a utilizar, por 0 más, si en sus calculadoras hacen un medio, en número decimal sale 0.5. 0.5. Por el tiempo, que es, ¿cuánto es el tiempo que hemos encontrado? 2.5. 2.5. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Ahora, un dato muy importante. 30 por 0 es 0, ¿ya? Entonces esto se elimina. ¿Y qué nos queda? Nos queda esto de acá. Ah, me había olvidado un detalle muy importante. Y eso es un error, es un cachito, eso es un error garrafal. ¿Qué me he olvidado? Me he olvidado anotar el valor de la aceleración, porque este un medio es 0.5. Por la aceleración, ¿cuánto vale? Vale 12. Entonces anotamos 12 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, voy a agrandar esto. Por la aceleración, diré por el tiempo que hemos encontrado que es 2.5. 2.5. Pero todo es elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto es 0.5 por 12 por 2.5 elevado al cuadrado? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? 0.5 por 12 por 2.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la distancia, muchachos? Solo es multiplicar 2.5 por 12 por 2.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? Ya, mucho tarde, muchachos. El resultado es de 37.5 metros. ¿Ya? Esa es la distancia. Esa es la distancia. Un ratito. Un ratito. Listo. Esa es la distancia
¿Qué recorre el automóvil? De 37.5. ¿Ya? Cuando sale del reposo y sube a 30 metros sobre segundo, su distancia es de 37.5. Lo que quiero que hagan, que este ejercicio me van a copiar en sus libros. ¿Ya? Este ejercicio me van a copiar. Así que saquen el screenshot y háganlo ahorita, chicos. Tienen un minuto. ¿Ya está? A ver, vamos a activar un cachito esto. Listo. ¿Ya está? ¿Ya han sacado el screenshot? Sí. Listo. Esto me van a copiar en sus libros. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Por si acaso. Espero me han entendido, me han comprendido. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Esto me van a realizar en sus libros. Los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 igual me van a realizar en sus libros. ¿Ya? Vamos a ir ahora a la página número 25. Voy a posar esto. En la página número 25 entramos a lo que es las leyes de Newton. ¿Ya? Primero, Newton nos dio 3 leyes muy importantes. ¿Ya? La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia o principio de inercia. La segunda, que es el principio de la masa. Y la tercera, que es el principio de acción y reacción. Lo que les voy a indicar ahora es la primera y segunda y tercera ley de Newton. ¿En qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir la primera y segunda y tercera? La primera ley de Newton nos dice que este cuerpo, por ejemplo, que estoy dibujando, cuando está en estado de reposo, significa que su aceleración va a ser 0. ¿Ya? Aceleración. O sea, que no se va a mover. Se va a quedar ahí en estado de reposo. ¿Y qué va a existir? Va a existir una fuerza. Esas palabras claves. Esta fuerza se le denomina fuerza gravitacional. Y la fuerza gravitacional es el peso. ¿Ya? El peso que tiene dicho cuerpo para que éste permanezca en reposo. ¡Te están llamando! Segundo, ¿qué nos dice también la segunda ley de Newton? Que cuando este cuerpo empiece a moverse, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Cuando este cuerpo empiece a moverse, ¿qué va a suceder? Tiene que existir una fuerza que lo empuje a que este cuerpo empiece a moverse. Y a esta fuerza se le denomina fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje se calcula entre la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando este cuerpo empiece a moverse, se va a mover gracias a su masa y a la aceleración que va a adquirir por el movimiento. Y eso es gracias a la fuerza de empuje que se ha realizado para que este objeto se mueva. ¿Ya? Ahora, el peso, ¿cuál es su fórmula del peso? Se calcula por la masa del cuerpo por la gravedad. Ahora, por ejemplo, digamos que tenemos un cuerpo en reposo acá. ¿Cómo podemos calcular su peso de este cuerpo en nuestra ciudad? Claramente les dije, ¿no ven? Que la gravedad... En todo haces, Andiara, en una sola cosa, pues. Un ratito, espérenme. Vamos a No hacer... sé, no tienes cuaderno en borrador, no tienes... Listo. Vuelvo acá. Entonces, esta masa va a ser la masa de acá. Y la masa, por si acaso, se mide en kilogramos, gramos, libras, onzas, etcétera. Todo lo que es equivalencia en masa. Por ejemplo, digamos que quiero calcular el peso de este bloque. Y este bloque pesa 3 kilogramos. 3 kilogramos. Entonces, el peso va a ser igual a 3 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado.
¿Cuánto sale el peso de esto? Perdón por mis garabatos. Es, calculan, 3 por 9.81. ¿Cuánto sale? Sale 29.43. Entonces, 29.43 va. ¿43 qué? Newtons. ¿Por qué? Porque el peso, tanto el peso como la fuerza, se mide en newtons. En newtons. Y se simboliza